hoy el viajero frecuente es alguien muy especial. Sí. Viste que yo siempre te digo un prócer. Bueno, en este caso, literal, un prócer. Y no está presente. Pero bueno, por el... Estamos Hubiera en sido el mes de mayo. entretenido entrevistarlo también. También, ¿no? Hubiera sido genial. Pero bueno, estamos en el mes de mayo, en el mes de la Revolución de Mayo, Sí, de claro. la libertad y todo eso. Y se me ocurrió pensar cómo sería un viaje con San Martín. Ajá. ¿Cómo eran los viajes de San Martín? Bien. San Martín el prócer. Exactamente. El libertador de América. El libertador de América. Entonces, para hablar, si vos decís hablar de San Martín, tenés que decir Miguel Brusasca. Y por eso lo ¿Quién llamamos. es Miguel Brusasca? Miguel Brusasca es un periodista de la ciudad de Villa Constitución, pero que sabe muchísimo de San Martín. De hecho, ha hecho viajes, ha hecho el cruce de la cordillera de los Andes y todo eso. Bien, entonces le vamos a presentar al país quién es Miguel Brusasca, porque además es historiador, no solamente periodista y un investigador al respecto. ¿Cómo le va, Miguel? Bienvenido a Viajero Frecuente. Gracias por invitarme y ha sido realmente muy interesante la propuesta, el desafío de venir a hablar de los viajes del general San Martín. O podemos decir de San Martín niño, San Martín adolescentes. La verdad que ha sido una vida azarosa la de este personaje máximo de la historia, porque ha debido, por sus cuestiones militares y también por su manejo político, moverse bastante entre Europa y América, Europa, su ostracismo, su regreso después ya sin vida. O sea, son viajes que merecen analizarse en el contexto en el que fueron realizados y qué misión llevaba cada uno de esos viajes. Claro. Y cómo se preparaban, y cómo se armaban las comitivas y la logística. Porque hoy en día a veces tenemos que hacer un viaje con todas las facilidades que hay y estamos preocupados, ¿cómo armamos la maleta? ¿Qué llevaremos? ¿Llevamos esto? ¿Llevamos aquello? ¿Podré pasar la aduana? Claro. Bueno, seguramente en otro contexto también sería lo mismo, pero había que llevar muchísimas cosas más. Así que es un interesante desafío que ustedes me hacen y va a ser un gusto charlar. Claro, bueno, la idea era, porque viste, uno dice, y se fue de qué sé yo, estaba en Tucumán y se fue para Mendoza. Y uno tiene la imagen de decir, bueno, te vas a Mendoza, te demoras un día. Y no, demoraba un montón de tiempo. Entonces, digo, bueno, a ver cómo eran esos viajes allá por el 1800, ¿no? Cómo se preparaba y todo eso. Vos me contabas recién fuera de aire que el primer viaje de San Martín fue muy chiquitito, de una edad muy chiquitita, porque él nació en Yapeyú. Y a los 5 años, su padre, que era militar al servicio del rey de España, es trasladado desde la tenencia de gobernación de Yapeyú a Buenos Aires, a la ciudad puerto más importante del sur de América. Entonces tienen que venirse desde Yapeyú a Buenos Aires en carruaje. Imagínate hoy en día que tengo que ir a Yapeyú y ya me lamento que tengo 8 o 10 horas de auto, Claro. o 12 horas en el ómnibus. Bueno, viene toda la familia, don Juan, doña Gregoria y los 5 hijos de Yapeyú a Buenos Aires. Y están poco tiempo allí porque antes de cumplir 6 años, otra vez los mandos militares le cambian de destino a don Juan de San Martín y debe remitirse a España para seguir allí cumpliendo funciones. Y entonces otra vez los preparativos, me imagino los baúles y todo el entusiasmo, la emoción de los niños. Él era el menor, 5 años, la mayor tenía 9 años, y papá, mamá, y a bordo de un velero. 4 meses y medio para llegar al viejo continente. 4 meses y medio. Sí, porque fue un viaje bastante accidentado ese, y a veces jugaba en contra. Estaba hablando de veleros. Es muy interesante hacer un seguimiento de la historia de estas naves. Por ahí, en medio del océano, había una calma chicha y estaban 3, 4 días sin avanzar. Entonces había que, por eso eran avesados marinos, estudiando los vientos, las corrientes, para ver por dónde enfilaban el barco. Es muy, muy interesante. Claro. Casi 5 meses para llegar a España, en una precariedad que me imagino cómo serían esos camarotes, porque aparte esos barcos, esos grandes veleros, barcos de la carrera, como le llamaban, que hacían América y España, no solo llevaban algunas personas, también llevaban materias primas, claro. Y además la comida, aprovechaban el viaje. Carne, los cajones de carne charqueada, es decir, en sal, cantidad de bordalesas con agua potable y cantidad de bolsas de papas, que era fundamentalmente para
para mantener Claro, a toda la para tripulación, alimentarse. porque no solo era que iba la familia San Martín, iban otros viajeros y además una dotación de 40 o 50 marineros que hacían ¿Y andar hay ese registro barco. de lo que valdrían esos viajes? Y la verdad que no, muchos años más tarde, cuando se empieza a practicar esto que se conoció como la guerra de corzos, de los corsarios, Sí. sé que, porque por ejemplo, Belgrano y un amigo muy íntimo que tenía, don Vicente Anastasio Echavarría, armaron una nave de corso que se la dieron a Buchardo, y sé que el hombre puso, esta Echavarría como financista, la mitad de su fortuna para equipar un barco de esos. Porque no solo había que poner la comida, sino contratar la marinería, Claro. que era un trabajo muy Sí, específico, sí, y los marinos en esa época eran muy buscados. No te olvides que era la única manera de tener De una, movilizarse. una dotación importante, y tenían que ser avesados, conocedores del tránsito en el mar. O sea que la inversión era enorme. Entonces los barcos llevaban pasajeros y también llevaban cargas, por supuesto. Claro. O sea que una travesía, imagínate, ¿no? Claro. En esa época. No hay cargador 4 de meses celular arriba que de te un barco. dure. Hoy en día, en buenas condiciones, con los enormes cruceros que existen, que me explicaban que la carrera entre Europa y América ya prácticamente no se hace. Viste que antes decía, nuestros abuelos vinieron en barco, fuimos en barco a Europa. Claro. Eso es una rareza total. Las únicas travesías que se hacen hoy en día es cuando los barcos cruceros que están en América terminan la temporada, Claro, y se van cruzan para- el Atlántico para la temporada en Europa, y ahí, para no ir vacíos, aprovechan a llevar pasajeros. Pero antes el barco era Y la sí. comunicación que había. Claro. Así que imagínate todo esto, la logística que Imagínate determinaba. que tenés que, qué sé yo, ir a visitar a alguien 4 meses para ir, 4 meses para Y volver, sí. te lleva el año. ¿Y sí? Porque por lo menos te tenés que quedar Y- 2 o y 3 el otro meses. tema- Y ¿cuál voy es? por el fin de semana largo. No, y le voy a decir lo siguiente, que hay un tema que no es menor, la correspondencia y los papeles oficiales. Claro. La importancia que tenían. Y los periódicos. Claro. El tema de la prensa, es decir, los periódicos de Europa que llegaban a América, y algunas precarias impresiones que se hacían en América, que viajaban a Europa, y de ahí es donde se empieza a cruzar la información. Los tiempos eran otros, por eso decía, demoró 1 año en organizarse, demoró 1 año y medio en llegar la tropa, Y demoró 6 también- meses. Y claro. Y por los tiempos, porque Claro. también estaba el tema de la comunicación, Claro. que era un tema muy, pero muy importante, el correo, la papelería Claro. oficial. Miguel, ¿cómo era ya estando acá en América y ya organizando todas las campañas y todo eso? ¿Cómo se organizaba justamente una campaña? Bueno, ¿Qué hablando del elementos San, tenían en hablando del cuenta? San Martín viajero, yo para poder ponerlo en contexto tengo que hablar del viaje bisagra, del más importante del general San Martín, el que realiza a inicios de 1812. Y a partir de acá te contesto lo que me acabas de preguntar. En enero de 1812, ya San Martín, que había pedido la baja del ejército español y estaba en Londres, donde conoce a la florinata de la masonería, deciden él y otros militares americanos que habían hecho carrera en Europa venir. Y para mí ese es el viaje más fantástico de San Martín, porque ya vienen con un objetivo. La ¿Vienen lucha, todos La juntos? lucha por la independencia. Son 8 o 9 camaradas que se encuentran allá. Se toman un barco en Londres a mitad de enero de 1812 y está documentado en la Gaceta de Buenos Aires que llegan al puerto el 9 de marzo, casi 3 meses, en un viaje de muy buenas condiciones, que es la famosa llegada de San Martín con Alvear, Vera, Arellano, Chilavert y otros más que venían a ofrecer sus servicios al gobierno del Río de la Plata, que era un triunvirato. Ese es el viaje que precisamente trae al San Martín Claro. revolucionario, que cambiaría el curso de la historia. Ese es el viaje que determina que San Martín empiece al poco tiempo su campaña de 10 años, que tuvo como resultado la independencia de Argentina, Chile y Perú. ¿Cuánto- Ese viaje en barco es el prolegómeno de lo que después San Martín haría a caballo y en carruajes. Porque Claro. no te olvides que está radicado en Buenos Aires, arma el regimiento de granaderos, y la primera experiencia cruzando las pampas y a caballos, ¿cuál es? Venir de Buenos Aires a San Lorenzo a finales de enero de 1813, principios de 1813, para bueno. combatir el 3 de febrero. Bravo el viaje, porque ahí a pleno sol, Pero claro que calor. sí, ese viaje de 300 y tantos kilómetros Claro. está registrado como un verdadero récord Sí, a sí, caballo, sí, sí. porque se estima que un caballo en buenas condiciones puede hacer
50, 55 kilómetros por día. San Martín le imprimió tal marcha con un sistema de postas que recorrió 80 kilómetros por día para llegar a San Lorenzo. Ese es su primer gran viaje criollo. Con Pero los en granaderos. ese viaje viene con los granaderos. Claro, claro. que van Claro, rumbo al claro. bautismo de fuego. Claro. Primer combate y y el único en el país. Pará. ¿Y el viaje de posta cómo Eso, se ¿cómo trataba? es? El viaje de postas. Buenos Aires, Santo Lugares, San Antonio de Areco, Carmen de Areco. Después hay allí a la altura de Ramallo una posta que ha desaparecido, creo que Las Higueras, no me acuerdo el nombre. San Nicolás, las postas de Arroyo del Medio, la posta de Arroyo Seco, la posta de la Villa del Rosario, la posta de Capitán Bermúdez y San Lorenzo, donde iban cambiando los caballos. ¿Qué sucedió? San Martín había calculado ese tránsito con Claro. 120 granaderos. Cuando llegan a la posta de Santo Lugares, el encargado, el maestro de postas, o se hizo el distraído o se había tomado una ginebra de más. Cuando llegan a revienta caballos, no estaban los caballos de recambio. Fue un drama, un gran contratiempo para San Martín. Le dio 3 horas de descanso a la tropa, dijo a montar, y siguieron a riesgo de reventar los caballos. Y él lo pone en la descripción. Y después de ahí en adelante... No reventó ninguno. En adelante mandó al alférez Pacheco en esa época, que después fue general, Claro. avisando a las otras postas que estuvieran atentos, porque si no estaban atentos lo iba a fusilar. ¿Y qué tenía Ja, que...? pará. ¿Y era literal o era verdad? No, ¿verdad? Lo puso fusilaba. Lo puso en aviso Sí, a los sí, maestros sí. de postas. Claro, porque es verdad eso. Yo el otro día contaba lo que pasaba con los regímenes que había antes, cuando te sancionaban, te mataban, no había vuelta. No es, Claro, porque vas ese tipo- 2 o 3 tipo- meses en cárcel, no, ¿qué cárcel? Ahí O sea, te no había fusilaban. constitución. No te Claro. olvides que no había constitución, no había ley, había juicio por eso. sumarísimo, era juicio militar. San Martín decía, se hizo No el están los sota. caballos, te fusilo, te mato, Claro. literal. Se hace el sota, o está conspirando, traición, listo, 4 tiros. Está listo. ¿Viste? No llegó a ese extremo porque todo el mundo se puso... No, la- imagínate, Ah, claro, dice, vino San Martín, consiguió los caballos que este loco Era cuando los caga llegaban- tiro. cuando llegaban los caballitos lustrosos, ¿viste? Bueno, pero no sé- a ver, Pará. Él venía con 120 Sí, granaderos. granaderos. Y había que tener 120 caballos en cada posta. Claro. Y claro. Y esos que caballos los el servicio dejaban. de postas Entonces, ¿quién era el dueño de los caballos? Ay, generalmente perdón. era como una especie de cooperativa en todos los maestros de postas, Claro. eran los dueños de los campos, de las estancias, Claro. que brindaban como un servicio, como un alquiler, que pagaba el Estado Nacional, el servicio de postas, Claro. que también se usaba no solo para la movilización de tropas, sino también el correo, porque pocos saben que en una antigua posta, unas pequeñas construcciones que hubo en Oratorio Morante, era una estafeta en la época de la colonia, donde se recogía cierta correspondencia y pasaba cada tanto un chasqui a caballo y llevaba los papeles de las alcaidías o de los administradores coloniales. Claro, porque de la bueno, zona. ahí no. ¿Y por qué? ¿Viste Voy qué a lindo? hacer una pregunta No, preguntonta. preguntá, un gusto. ¿Y por qué San Martín siempre tenía el caballo blanco? Eso es mentira. No, entonces. es mentira. Ah, Nunca Pero tuvo ¿cómo va a caballo tener el blanco. caballo blanco? Pero estás preguntando. Nunca tuvo caballo blanco. No, olvidate. Si no, había que guardar siempre uno blanco para San Martín. El que era blanco, sí, el de Perón, que le pusieron pintitas negras para la famosa foto. Claro, es Eso verdad. también es historia. Entonces, bueno, siempre en cada posta y ahí ¿qué Cambiaban los hacía? caballos. Y tenían No, comida quiero- también, no, todo. pero quiero que tenga presente esto, que no solo era, en este caso especial, que había una orden militar, había una operación militar. Las postas funcionaban para la carrera de diligencias, de carruajes. En realidad en la Argentina no eran diligencias, eran galeras. Entonces venía con 6 caballos, llegaba ahí y entonces cambiaban los 6 caballos mientras los pasajeros iban atrás del rancho a hacer sus necesidades y tomaban algo y comían algo y seguían. Es decir, las postas fueron pensadas en los caminos reales para cambiar los caballos de tiro de las galeras. ¿El camino era por donde circula la autopista? ¿O En eran realidad, caminos alternativos? La ruta 9, decimos. Esa es una buena pregunta. El camino, en realidad, si bien tenía unas trazas bastante definidas, por ahí se movía o se desplazaba conforme a los regímenes de lluvia. Ah, Porque por ahí claro, eran terrenos claro. bajos, se hacía una enorme laguna, Sí, entonces sí, ya sí, había sí. que hacer un rodeo y se iban modificando. Pero en Claro. líneas generales era más o menos paralelo a lo que es Claro, la autopista hoy más en o día. menos paralelo, Sí, claro. el camino. La ruta Y 9. además, otro detalle, había que ver en el arroyo Arrecife, en el arroyo Areco, en el arroyo del Medio, el arroyo Pavón, donde hubiera menos barrancas para
hacer el vado. Ah, claro, pero no ese había es puente. un tema, para hacer el vado. Por eso los vados se hacían allá en la posta de Vergara, cerca de Oratorio Morante. Ahí el camino se abría, porque venía de San Nicolás, el camino real, y cruzaban a la altura ya de Morante, en la posta de Vergara. A ver, para que la gente que nos está escuchando en el país se ubique. Claro. San Nicolás, norte de la provincia de Buenos Aires. Claro. Cruzaban exacto. para la Ingresaban, provincia de Santa cruzaban Fe. el arroyo del medio a la altura de Morante, más o menos. Ajá. Hacia el norte, ¿no? Entonces ahí, porque la barranca era baja, aún hoy existe todavía el terreno plano. Por donde pasaban, sí. Claro. Y después el arroyo del medio lo cruzaban por allá, por cerca de la zona el arroyo Pavón, perdón, cerca de la zona de la autopista, donde ahí no tiene tanta barranca. Y después la ruta seguía... Bueno, había puentes. No, claro. No. Claro. No había nada. Bueno, la la ruta ruta 9, digamos, para Córdoba sí seguía la vieja ruta claro, 9. La vieja ruta, sí. Rosario, la villa del Rosario, y de ahí seguía la posta de Arequito, Sí. toda esa zona, Villa María, iba a Córdoba. Y de Córdoba doblaba al norte para Tucumán, y de Tucumán a Salta, y de Salta a lo que se llamaba el Alto Perú, que eran los pueblos de Bolivia. La otra ruta llegaba cerca de Venado Tuerto, el camino seguía derecho, línea Venado Tuerto, desviaba a Río Cuarto, de Río Cuarto bajaba a San Luis y de San Luis a Mendoza. Ese era el otro camino real, el que iba a Chile. Claro, Pero claro, todo el eso, camino ¿cómo te real. cuento? A caballo o en galera. Entonces son viajes Claro. enormes. Y el trayecto que, por ejemplo, el que iba a Chile era el camino de las Calaveras o el camino de las Osamentas, porque eso en verano, viste, hoy en día si vos vas en un auto de San Luis a Mendoza, que es una autopista que es recta, que se te pierde la vista y en verano reverbera la ruta por el calor, es decir, se llamaba el camino de las Osamentas por la cantidad de ganado y de caballos que morían en esas trayectorias, en esos trayectos. Entonces iban quedando los huesos, viste, blanqueando a la orilla de la ruta. Qué bárbaro. Sí. ¿Cómo era? Tiene que ir. Y iban mujeres también, no te creas Claro. que era una cosa de hombre. Y Las alguien mujeres- tenía que lavar. La mujer de San Martín, con su criada, y eso se fue de Buenos Aires a Mendoza en una galera, ¿viste? Y había que ir, y era 8, 9 Alguien días. tenía que cocinar, alguien tenía que lavar. Y eso antes. No, ese es un comentario machista, qué sé yo. ¿viste? Perdón, Aunque ¿cocinaba quieras o San no, Martín? Escuchame, 8 no, días de una Brucesca. galera te tenés que bañar, claro, tenés razón. Había que lavarse. Ese es otro tema también. ¿eh? Sí, eran muchos días, era más o menos 15 Ahí no había días. desodorante. 13, 14, 15 días venir de Mendoza a Buenos Aires. El olor a chivo que debían 20 tener esos días, cristianos. 20, 22 días de Tucumán, de Salta, Tucumán a Buenos Ay, Aires. casi un mes. Sí, casi y esto un que hubiera buen tiempo. Miguel, Así que- ¿y cómo era? ¿La comida la podían comprar en las postas? En las postas, es decir, churrasco generalmente. El Ajá. viejo y querido churrasco criollo, es decir, Claro. tiran carne al asador. Y, Además, Claro. es lo más sencillo, por lo general también, o un asado, era claro, lo más sí, sencillo. sería, pero- sería un asado. Claro. Un asado rápido, no había mucha alternativa. Y bueno, y había un tránsito ahí de bebidas también, había qué sé yo, bebidas espirituosas, algún vino, no te olvides que eran los caminos del vino. Claro. Entonces la gente tomaba un trago de algo, comía generalmente un poco de galleta, porque la harina también era sustancial Claro. en esa época, harina y grasa. Entonces Claro. siempre había algún pan casero, y entonces se reaprovisionaban, comían y seguían. Inclusive las postas tenían 1 o 2 habitaciones con unas camas. Entonces descansaban un rato. Claro, Sí, porque a la cuando noche iban- no viajaban. No, ¿o de sí? noche generalmente no viajaban, no. Porque no te olvides que aparte estaban los peligros de los bandoleros y de los malones, que ese era otro tema. A ver. Cuando cruzaban la Gran Pampa, es decir, toda la zona que va para Mendoza, no te olvides, estamos hablando de una época específica de la historia, ¿no? Los ranqueles eran de armas tomar y tenían base, es decir, el territorio ranquelino con base en Río Cuarto, a las órdenes del cacique Yanquetruz, ellos defendían su territorio. Está bien, ¿viste? era lo que Entonces, correspondía. ¿viste? Había que estar atento también, por eso las galeras viajaban con 2 o 3 paisanos a caballo, o con el maestro de posta, iba 1 o 2 arriba, con un fusil, a veces como para resguardo también, había que hacer una vigilancia. Claro. Y después bandoleros también había, porque te robaban. Te robaban. Y sí, Claro. no había ley de nada. Pero había que robarle a San Martín también. ¿Sabe qué pasa? Que también estimaban algunos que en esa galera, en ese carruaje, podía Bien, ir oro. algún dinero, papelería oficial, documentación. ¿Cuántas veces han capturado documentación importante que entonces había planes hasta militares y toda la correspondencia iba por ahí? Claro, Estamos haciendo abstracción de esto, ¿no? Ni por idea el avión, ni por idea nada. claro. No, claro, exactamente. Claro, todo ¿Entiendes? iba por Y si ahí. no, lo otro era los avesados jinetes, los chasquis a caballo, que venían haciendo la gran carrera de posta en posta trayendo la correspondencia. Claro. Esos viajes que eran peligrosos, por cierto.
Y de muchos días. Y de muchos días. Peligroso Muy por este cansador. tema de los robos y... Y siempre existió eso de los robos. Sí, bueno, eso sí, está claro. Miguel, Sí. y cuando viajaban así con el ejército, ¿no dormían las postas? ¿Qué armaban como No, campamento? el ejército arma campamento, claro. Vivaqueaban, que se llama, llegaban a un determinado lugar. Siempre iba una avanzada. Se elegían un lugar que hubiera sobre todo fundamentalmente Bueno, eso no poco cambió de al agua. día de hoy tampoco. Sabe que un poco de agua para que abrevara el ganado, los caballos, Claro. las mulas. Y eso es muy importante, el agua. Sí. Claro. Y ¿Y entonces, las mulas que llevaban? ¿La carga? Y la mula con la carga, claro. La Claro. mula es un animal muy noble, puede cargar hasta 150 kilos. Sobre todo estamos hablando de la parte cordillera, las campañas donde hay alta montaña. Aquí en La Claro. Pampa no, eran caballos. En La Pampa. Ajá. Si la mula se usó en la montaña, por supuesto. Por la facilidad que tiene para trepar. Sí. Claro. Y cuando armaron la campaña, Sí. a ver, contanos un poco, ¿qué había que prever? Bueno, la comida, ¿cómo Sí. la llevaban? Bueno, vos decías en charqui y... La comida del ejército de los Andes es muy particular porque era charqui, mucha cebolla y grasa. Grasa de vaca, de chancho, derretida. Sí. Entonces después, cuando organizaban ahí, prendían el fuego en unas ollas, echaban un poco de grasa, echaban ese charqui, ají molido y un poco de harina y revolvían todo eso y comían ese charquicán con mucha cebolla que tenía caloría y la cebolla ayudaba para el mal de altura. O sea, había que llevar una provisión importante de alimentos. Y la otra cuestión es que vos tenés 3.000 soldados, como fue la columna mayor del ejército de los Andes, subiendo la montaña, llega un momento que no hay más pasto. Entonces no hay animales como para decir voy a voltear una vaca a campo. Entonces llevaban las vacas de arreos también, que es un poco la referencia que hacíamos una vez. El ejército de los Andes se comió 900 vacas en ese trayecto de 24 días. Pero estamos hablando de 5.000 soldados. Hagamos un almuerzo con 5.000 personas y después me decís cuántos kilos de carne precisás. Claro, claro. Una vaquillona con cuero, comerán 300 a 350 personas. Bueno, para que te dé una idea. 300 personas, Se eso comían- es lo Bueno, que yo pero he- ellos le ponían los le que yo he ponían organizado. otra cosa. 300 personas te comen una vaquillona. Y sí. Ellos, Bueno, sacá la- como dice Gaby, le ponían otras cosas más. Claro. Bueno, sumale. Bueno, escuchá, 300 personas. Vamos a ver en la columna de 3.000 soldados. Estamos hablando de almuerzo y cena. Por eso. Claro, eso. tenía que La comer hacían 20 vacas rendir por un día. montón. Sí. Tenían que carnear 20 vacas por día, que en realidad se churrasqueaba, como dice, y harían algún sancocho también con, Claro, con pucheraje, algún puchero. puchero y algo así a las brasas. Claro. Y ya Miguel, está. y Así que ellos no llevaban era viaje de placer, te todas quiero las decir, vacas, claro, no, más Aunque vale. hubo algunos personajes que sí viajaban como unos bacanes. A ver, Dos, contá. tres, Monteagudo, estos tipos eran muy bacanes, ¿viste? Viajaban con viáticos, ya, ¿viste? ¿Ah, sí? Y había Estaban. los que en realidad tenían una misión más que nada no militar, sino de embajador, enviados especiales, relaciones públicas, García del Río, Parocián. Estoy hablando de nombres salmartinianos que no son comunes a la gente, pero eran tipos que viajaban con su baúl, con buena ropa, un par de criados, porque iban a reuniones. Eran políticos. Claro. Era político. Eran políticos. El No milicaje, cambió nada. milicaje iba con la ropa de combate y que Dios te ayude. Claro. Claro, eran políticos, ¿viste? Claro. Bueno, pará. Bueno, sí. Dame un segundo que quiero ir a un tema y una tanda. Pero muy bien. Para que no se nos... Y seguimos usted que es viajando, de ¿eh? radio, lo sabe, lo entiende bien, Brusaca. La verdad que es fabuloso escucharlo. Es muy fabuloso. Tengo un montón de preguntas todavía. Sí, no nos va a quedar mucho más tiempo, nos queda un bloque más todavía con Brusaca. Aprovechalo porque es un libro abierto que tenemos hoy en Viajero Frecuente Radiales. Ya venimos. Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del camino, no hay prisa en llegar. Investiga en la naturaleza. Viajero frecuente, aquí está. El sueño de viajar es realidad. Viajero Estamos en el último bloque de Viajero Frecuente Radio. Nosotros estamos todos los días
todas las semanas, en este mismo horario, aquí en tu radio, para acompañarte con distintos destinos, distintos lugares a donde nos proponemos viajar. Y en este caso estamos haciendo un viaje a la historia también, ¿no? Un verdadero viaje a la historia. Ustedes saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Viajero Frecuente Radio, porque además ahí tenemos, para decirle que tenemos los sorteos. Claro, ¿no? que sí. Está el sorteo de 2 noches en Chilecito para 2 personas con comidas y todo. Así que tienen que entrar a la fanpage Viajero Frecuente Radio. Ahí se encuentran con la publicación, se anotan y en cualquier momento hacemos el sorteo. Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en Facebook. Además, el enlace para todas las redes sociales como Instagram, Viajero Frecuente Radio. Tenemos nuestro canal de YouTube donde se suben todas las notas que nosotros hacemos, que es Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todas las notas y todos los programas cargados bajo nuestra página oficial, que es www.vacacionespararmar.com.ar, la página de turismo más importante de la República Argentina, que es nuestra página madre. Bueno, ahora sí, dicho esto, estamos haciendo un verdadero viaje al pasado de la mano del señor Miguel Brusasca. ¿Dije bien el apellido? Sí, por supuesto. Miguel Brusasca, que es un libro abierto. Gaby, nos quedan, te digo, 10 millones de cosas para preguntar. Sí, todo el programa deberíamos hacerlo con él. Sí. No, bueno, hablando de esto de las campañas y todo esto, yo quería saber cómo hacían, digamos, con esto, el equipaje, con las mujeres, viajaban en familia, porque eran tan largos los viajes, hasta se deben haber hecho parejas. Pará, porque además, hoy te preocupás por ir desde Buenos Aires a la costa, ¿en qué película le pongo en el reproductor para los chicos? Ahí No, pensá pero que chicos, no había. no creo que hayan viajado. ¿Chicos No, sí viajaban? Viajaban, por supuesto, la familia. ¿Viajaban, claro. chicos? Y claro, que se van a quedar. Bueno, yo te digo, el primer ejemplo que te di es el Martín con los 5 chicos. Claro. Todo Bueno, pero a la campaña. Pero no tenían la preventa que tienen ahora los chicos. Claro. Los miraba y se metían adentro del baúl. ¿viste? Claro, Sí. se terminó. Ahí nos decía, parame acá, parame. Lo miraba así, con los ojos No, fijos. en realidad, las mujeres que fueron protagonistas de la historia por ser esposas o parejas de personalidades destacadas, siempre viajaban en carruajes acondicionados, con su personal de servicio, sus baúles con la ropa y alguna custodia, ¿no? En este caso es muy raro la tropa, salvo la experiencia increíble de Manuel Belgrano, que él entendió que para que los hombres no desertaran podían llevar a sus esposas, y entonces al final de la tropa, debidamente acondicionados en carruajes o algunas a caballo, viajaban las esposas de los soldados. Cuando se establecía el campamento, esas mujeres asistían a sus maridos a la hora, como dijiste, bueno, de buena fe, a la hora de la comida, No, por lavar supuesto, la ropa. por supuesto. Estamos hablando, salían de Buenos Aires, Claro. Santa Fe, Tucumán o la campaña del Paraguay, estamos hablando 3-4 meses. Entonces, el hombre no desertaba, porque si no de noche, porque tenía un cuidado, porque vamos a suponer, arriaban, por decir, porque esa era la palabra, hacían unas levas arriando a la paisanada que encontraban en los boliches, y vos decís, levantaban un gaucho en Carmen de Areco y lo sumaban de prepo a la tropa. Cuando el tipo llegaba a Tucumán y tenía a la mujer en Carmen de Areco, esperaba una noche oscura, agarraba el caballo, disparaba, es decir, desertaban. Claro. Entonces Belgrano comprendió que si iban las mujeres y el perfil de aquellos tipos que se comprometían con la causa, el soldado era mucho más útil, ¿no? Claro. Sí, Claro. porque no había visita sanitaria que valga, que esto, que aquello, entonces... Claro, pero igual me imagino que debe haber habido un servicio así itinerante de todo eso. Acá yo no tengo una documentación específica que hubiese mujeres que asistían a las tropas, pero bueno, sé que en el Perú, por ejemplo, se había implementado un servicio de asistencia, pero no duró mucho tiempo. Después termina eso también en grandes bolsones. Eso es lo que preguntó usted, Gaby. Eso sabe cómo termina, que los jefes son los que tenían la ficha. Claro, no, pero no creo que haya preguntado eso, Gaby, que esa era mi pregunta en tal caso. No, yo pensé que... Servicio itinerante se entiende, ¿no? El servicio para los soldados. Sí. Claro. Sí. Mucho tiempo sin tener esposa Bueno, ni nada, tenía que tener alguna mujer que lo asista. No, yo no tengo presente en los ejércitos independentistas, pero más tarde, cuando se hizo toda la línea de Fortines, la campaña fortinera que después terminó en la llamada campaña del desierto, sí se reclutaban mujeres en las casas de copas y tragos de Buenos Aires, Claro. y las llevaban a los cuarteles en el medio de la pampa. Claro. Para que pudieran asistir un tanto a los soldados que vivían en una condición misérrima y eran arriados en esas levas, y por ahí estaban 7, 8 años perdidos en un cuartel en los montes, en los pajonales de Trenquelauquen.
Entonces el gobierno de Buenos Aires en su momento dispuso el hecho de acercarle mujeres para asistir al soldado, que en principio tuvo alguna repercusión beneficiosa, pero después empiezan las cuestiones, usted ya sabe cómo es, que Sí. de celos y una copa de más y el cuchillo a la cintura y pelea de mujeres y no dio resultado. Pero bueno, todo un tema. Distinto de los Nada ha ejércitos- cambiado. Distinto de los ejércitos bereberes en el Sahara, que está muy bueno planteado en el libro Lorenz de Arabia, Ajá. donde había homosexuales en el ejército y Claro. Bueno, antes también. sí, bueno, por eso. Digo, Es en una esta. cuestión que no tiene que ver con la batalla, pero tiene que ver con la estabilidad emocional del soldado. Ahí Pues está. si no, vos lo tenés que preparar como hacían los estoicos o los guerreros persas, donde tipo le hacían un lavaje de cerebro, donde la cuestión de la vida íntima no existía más. Era una especie de semidioses, entonces tipo estaba capacitado como un comando de alto nivel, donde Claro. no Una entraba locura. nada que tuviera que ver con el placer. Una Es locura. otra cosa, es la formación de un soldado ideal. Pero esto acá, los muchachos que iban, sabían de la pulpería, de la carrera de sortija, de la caña, y bueno, de repente lo cargaban en el ejército, el tipo estaba 5, 6, 7, 8 meses, un año aislado, evidentemente por algún lado tenía que Además, vale. seguir su vida, ¿no? Totalmente. Es todo un tema muy interesante. No, por eso sí, es demasiado es interesante. muy, muy interesante. Sí. Demasiado interesante. Por porque- eso, fíjate, en Europa sí, el tema de los burdeles y esto estaba totalmente organizado y había importantes burdeles en Cádiz, que era una ciudad que aún hoy es un enclave fundamental desde lo militar, lo estratégico, lo comercial. Entonces, toda la tropa que estaba acantonada en Cádiz, que era importante porque era la irradiación de España hacia América con el movimiento portuario y también el norte de África, es decir, había muchísimas casas de citas donde concurrían, y hay documentación que San Martín y sus compañeros de armas, los fines de semana, cuando estaban de licencia, concurrían a las casas de cita para... Bueno, La primera vez que me encontré con eso en una película, no me acuerdo cómo se llama, era algo de la señorita de Espantaleón o algo así, que hablaba de eso sobre distintas agrupaciones militares que, bueno, tenían esta otra alternativa, porque es verdad. Si no, los tipos decían, bueno, todo lindo, pero... Sí, mire, yo tengo una imagen que es kafkiana de Fellini, ya mucho más presente, ¿no? Hace unos años, ¿no? Yo creo que tenía 19, 20 años, y en el Perú estaba permitido, legislado, el tema de las casas de cita, fuera de las ciudades. Entonces, cosa de muchachos, de mochilero, uno siempre anda viendo el chisme, observando. Entonces, vimos en una oportunidad que pasaban por la ruta camiones del ejército del Perú llenos de colimbas, de soldados. Y le pregunta al tonto, che, ¿qué pasa? ¿Algún problema de esto o de aquello? Era fin de semana. No, llevaban a toda la tropa a las casas de cita, ¿no? Que estaban todas afuera, en enormes pabellones. Y le llevaban al soldado. El mismo ejército tenía una disposición semanalmente al soldado, llevarlo para que tuviera su vínculo íntimo. Y bueno, para lograr estabilidad emocional, eso está comprobado, ¿no? Miguel, usted tuvo la posibilidad de hacer el viaje en esta época de la modernidad del cruce de los Andes. Sí, 2 veces. 2 veces. 2 veces. Bueno, ¿cómo es hoy ese cruce? Porque más o menos era la misma logística que usaban también. Es verdad, pero claro, se agregan elementos que uno no puede frenar, porque si los que somos medios ortodoxos nos gustaría que fuera como la primera vez que lo hice. Dormíamos en el recado, orinábamos y hacíamos todo lo que teníamos que hacer entre los matorrales y atrás de las piedras, no había carpas, pero bueno, ahora medio que se ha ayornado y entonces el cruce de los Andes se hace con una logística interesante, la telefonía celular, un par de baños químicos, unas carpas para las damas para que haya más intimidad. Pero de todas maneras, el trayecto y el hecho de ir a caballo, eso no cambia. No, es decir, el claro. esfuerzo físico. Y aparte, qué esfuerzo que tenés que Sí, tener claro, para cruzar. Así que es una historia de viajes. Distinto ahora que envían un avión o un dron sin piloto, van, bombardean, vuelven. O sea, la guerra moderna perdió el encanto romántico que tenían antes de desplazarse, esas legiones que viajaban, imagínate. Claro, cuando mandaban a alguien a ver al otro lado, qué sé yo, no sé cómo se Los llama. espías, Claro. espías, avanzadas o espías. Claro, tenían que mandarlo y esperar que volviera. Exactamente. Claro, obviamente. Exactamente. Un montón Porque de tiempo. el que iba como espía recogía información e inclusive dibujaba planos, hacía el encuadre por donde podía pasar la tropa, los caminos, donde había los ríos para que abrevara el ganado.
Era un trabajo enorme, todo era lento. Por eso las Claro. campañas eran lentísimas. A San Martín le llevó 3 años armar el ejército, le llevó 24 días cruzar la cordillera y después demoró 3 años en Chile, entre intrigas y tejes y manejes, en organizar la flota que en 1820 sale de Valparaíso al Perú. Que ese sí que es un viaje que, si uno pudiera detener la rueda del tiempo, hubiese sido muy interesante viajar. 14 naves de gran porte, 7 naves con la tropa, 7 naves militares y 7 naves cargando la comida, el armamento y los caballos. Imagínate, 14 naves convoyando por el locura. Pacífico hasta llegar al Perú. Salieron el 20 de agosto de 1820 y llegaron el 7 de septiembre ¡Qué locura! al lugar de desembarco. Casi 20 días donde los agarró una tormenta y 2 naves fueron separadas del convoy y que llegaron como 3 o 4 días más tarde. Por suerte no se perdió ninguna nave ni ninguna vida. Llevando los caballos. Yo a veces me pongo a imaginar esto que uno va, deja volar la mente, la bodega del barco, los caballos, los soldados cuidando esos caballos y dándoles de comer, Claro, porque- el pasto, los fardos de pasto y el agua. ¿Me entendés? Es una cosa maravillosa. Aparte, para el caballo, lo que debe haber sido el movimiento. estrés. El movimiento, estrés. que uno se marea, el que no está acostumbrado a la Imagínate. marinería, es decir, el mareo. Bueno, estas cosas increíbles, ¿no? El último ensayo grande de traslado de caballos que se hizo fue en 1906 o 1901, disculpe, algunas fechas se me van, cuando se inaugura el monumento a San Martín en Boulogne-sur-Mer. El regimiento de granaderos de Buenos Aires, 80 soldados y 20 oficiales viajaron en barco con 100 caballos para desfilar ese día en Boulogne-sur-Mer. Nada Los más que para caballos- eso. Los caballos argentinos los llevaron en barco. Ya era la Armada Argentina, 1901. Y los caballos los dejaron de regalo a la caballería francesa. Miguel, Nuestros caballos criollos quedaron en Francia. mira vos. Sí. Miguel, Bueno, perdón, ellos nos regalaron el obelisco. Y ellos nos regalaron el obelisco. Y los franceses, claro. Nos regalaron el obelisco. Bueno, Y no la ha sido verdad un que cambio justo. Fue un intercambio interesante. Eso fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, porque el alcalde de Boulogne-sur-Mer era un tipo de apellido Perón. Ajá. Entonces yo cuando voy a Boulogne-sur-Mer y veo Avenida Perón, he ido con algunos compatriotas, y dice, mirá, el general tiene su calle. No. Yo digo, no, digo, este era otro. Es una anécdota, ¿no? está bien. Sí. Pregunto, Sí. ¿no era más fácil haber buscado los caballos en Perú? No, hay todo un tema ahí. El Perú no tiene tanto caballo, no te creas. Es famoso por el caballito de paso que crían o criaban en esa época los estancieros, los grandes terratenientes que tenían esos caballitos de lujo para que pasearan las chicas. Y eso, no había caballo, había mulas, pero en la alta montaña. claro, la mula. Los espías ya le habían informado a San Martín que era todo un tema, porque él desembarca en la costa sur del Perú, que es un páramo, un desierto terrible, Pisco, Paracas, Ica, Nazca. ¿Qué es caballo? Ahí no hay Claro, ni ahí no hay lagartija. nada. Entonces Claro. había que llevar algunos caballos, no llevaron todos, ¿eh? Después sí, conforme fueron avanzando y metiéndose en las haciendas, esto que aquello con las avanzadas de Rojas, Las Heras y otros más, ya veían alguna mula, algún caballo ya incautaban Ya, y hasta claro. andá a quejarte de a otro, ¿no? Claro. ¿Y quién financiaba todo eso? Y ese es todo un tema. Ahí es donde podíamos entrar en una página revisionista sumamente compleja, porque muchos dicen que la mano de Inglaterra siempre estuvo presente en esto. No sé si con plata, pero con logística estoy seguro que sí, porque por ejemplo la flota que fue de Chile al Perú, los 7 barcos de guerra, la avanzada, en el cual el navío San Martín era la nave de avanzada y allí iba el comandante en jefe, que era San Martín, todo el resto eran marinos ingleses y los oficiales y capitanes de esos barcos, de los 7 barcos de guerra, eran ingleses. O sea, el Reino Unido de la Gran Bretaña estuvo detrás de la operación independentista. ¿Cuál era el beneficio que tenía Inglaterra para hacer Inglaterra, esto? correr al sistema monopólico de España de América y abrir este enorme mercado, habida cuenta que ya venía a galope tendido la revolución industrial y ellos precisaban sacar como fuere, de donde fuera, las materias primas, llevarlas esos barcos a Londres o Liverpool y otras ciudades industriales, procesar, fabricar y después vendernos eso 20 veces más caro que la vieja historia del coloniaje inglés. Bueno, sigue pues O sea, sucediendo. como España tenía el monopolio de la carrera marítima y de la explotación de las minas y otros y una poca producción que había que echarlos los españoles porque el negocio tenía que ser para ellos. Es decir, ha sido
una lucha de intereses, lo de siempre. Lo que Sí, pasa es que acá claramente, nosotros le buscamos claro. el lado Poético, romántico claro. poético, y patriótico. Y patriótico. tal patriótico. Es decir, la esencia de los nacionalismos y fomentar el patriotismo. Pero es verdad que San Martín murió sin mucha guita. No. Sí se fue a Europa con una mano atrás y la otra adelante. Y con esto podemos hacer una conclusión, si ustedes me permiten. El ¿Cómo no? último viaje de San Martín. Sí. Porque hay varios que son fantásticos, lo dejamos para otra vez, ¿no? Cuando él quiere regresar en 1829 y no desembarca y se pega la vuelta, siempre en barco. Pero, Llegó y se volvió. claro, él se va de América en 1824. Oh, yo está loco este San Martín. No, bueno. Los que lo seguían a él, los asistentes de San Martín, no. No, pero yo un día, ya se lo digo a ver si puedo meterlo en 30 segundos. Su edecán era un irlandés, John O'Brien. Ajá. Su edecán. Sí. Entonces un día, San Martín está en Santiago y le dice, Capitán O'Brien, prepare la mula que nos vamos. Sí, señor. ¿Cuál es el destino? Buenos Aires. ¿Y nos vamos a Buenos Aires? ¿Cómo a Buenos Aires? Sí, el no montado. ¿Y qué llevamos, señor? Ya le dije, el no montado. ¿Esto qué quería decir? Con lo puesto, un pedazo de charqui en la alforja y vamos, y se lo trajo el tipo a caballo porque tenía que venir a Buenos Aires por misión diplomática San Martín. Y se venían. Era otra cosa. No te puedo creer. Claro, No. ese es maravilloso ese día. ¿Y cómo general? ¿Cómo hacemos? En lo montado, le dije. ¿Me escuchó? En lo montado. Eso quería decir con lo puesto y un poco de galleta y charqui. Y salían para acá, un mes y medio a caballo. Pero hay un viaje que es muy interesante, que él se va en 1824. Sí. Ese es el inicio de su ostracismo, que en verdad muchos dicen, y se fue, pobre Europa. Él fue con una misión. Interactuar con sus conexiones inglesas. Digamos, ahora te cobro yo la boleta. Claro. Para que el rey Claro. de Inglaterra reconociera la independencia de estos países, que eso es lo que precisaban para ser verdaderamente independientes y poder comerciar, porque si no, no éramos nada. Sí, Claro, éramos de libres España. y nada más. Nos independizamos de España, como cuando cambia un gobierno, o en la época que había golpes militares, decía, y no, este gobierno no es reconocido. Aquello tenía otro contexto. Entonces, él busca a su hija de 8 años, a la que no veía desde que tenía 4 meses, cuando se separaron, la va a buscar a la casa de su abuela, la busca a la niña y al otro día se sube a la fragata Santa Balbina y se va de Buenos Aires a Francia, llevándose a su hija. En un viaje azaroso, que su hija, pobrecita, habrá sufrido mucho porque de última iba con un desconocido. Claro. Y había sido malcriada por su abuela materna. Y entonces San Martín, en esto yo tengo que decir, estaba bastante duro, ¿no? La mantuvo encerrada en el camarote casi todo el viaje porque la niña tenía unos ataques de histeria, pobrecita, imagínate. No. Después, la vida equilibra las cosas. Esa niña Mercedes Tomasa, termina amando a su padre como nadie. Y son los ojos de San Martín, porque es su hija la que lo acompaña en Londres, en Bruselas, la que se casa con un vestido prestado con Mariano Balcarce, la que con su padre se va a vivir a París, la que van a Boulogne-sur-Mer y la que le da 2 nietas maravillosas. Y también ahí tenés viajando en familia, en barco, en diligencia, con todos los bártulos. Y cuando San Martín estaba con muy poco dinero, vivían del sueldo del yerno, que era agregado comercial de rosas en Europa, es cuando se encuentra con un antiguo camarada de armas, don Alejandro Aguado, que era multimillonario porque había dejado el ejército y se había puesto de banquero, y ve que San Martín pasa necesidades y le da una mano. Ajá. Al poco tiempo de conocerlo, Aguado se mata en un accidente, vuelca el carruaje, y cuando abren el testamento le había dejado las joyas del grupo Aguado a San Martín, y con eso él asegura su vejez. Claro. No es que muere que le sobre, pero no pasó más miseria. Claro. Bueno, pero de la caridad, digamos. No termina de ser de la caridad. Un suceso imprevisto, se encontró con un montón de plata y eso le permitió. Pero en realidad lo que le debían más que nosotros los argentinos, bueno, eran los ingleses. Así. Primero, que nunca fue reconocido en el ejército argentino, nunca cobró una moneda. Claro. Salvo alguna plata que por ahí le mandó en su momento Rosas y algo, viste, que le llegaba mal tarde y nunca, en letras de cambio sobre Londres, que cuando vos cambiabas ese papel no valía nada. Chile lo había borrado de la nómina de soldados, no cobraba de Chile. Y solo el Perú le mandó algunos emolumentos que imagínate que salían en barco del Perú, Cabo de Hornos, Atlántico, cuando llegaban a Europa, agarraba una letra, por ejemplo, de 10.000 pesos oro peruanos, iba a un banco de Londres a cambiarlo y eran, 200 pesos. Ese es el tema. Bueno, pero te quiero decir, hablando de viajes, y muchas gracias por este tiempo, me voy a referir al último. El viaje más sentido
y el que verdaderamente debemos tener en cuenta los argentinos. Ese viaje se realiza entre marzo y mayo de 1880, cuando una comitiva importante de argentinos viaja en la nave de la Armada Argentina, el vapor Villarino. El barco atraca en el puerto de Le Havre y allí en tren llegan los restos de San Martín para hacer el último viaje cruzando el Atlántico para llegar a Buenos Aires y descansar hoy en día en la Catedral Metropolitana. Que he ido a visitar infinitas veces, que me encanta ir a verlo, que primero de chico me llamaba mucho la atención los granaderos, es algo fantástico. Bueno, pero vos me contabas fuera de aire alguna vez que en realidad él no quería estar en Buenos Aires, que él quiere estar en Mendoza. En Mendoza. Bueno, Hay que llevarlo. escrito. E inclusive hay una documentación donde él refiere que también le encantaría pasar sus últimos años en la ribera paranaense, disfrutando del paisaje, de la arboleda y de la pesca. Él había visto la belleza del Paraná cuando estuvo en San Lorenzo. Y Mirá. guardaba También. memoria de eso. Pero, sin embargo, amó como a nadie a su ínsula cuyana, como él lo llamaba. Él decía que Mendoza para él era como una isla. Estar ahí era estar en otro mundo. La llamaba así, su ínsula cuyana. Qué divino. Y Qué la verdad bueno. que tendría que descansar en Mendoza. Y bueno. Sucede que él mismo se puso la soga al cuello cuando escribe en una de las cláusulas testamentarias: desearía que mi corazón descanse en Buenos Aires. Y con esto se agarraron los porteños y fue. Claro. Que es un misterio por qué escribió esto así, ¿viste? Es una cuestión rara. Y desparramada la familia como está. La esposa en la Recoleta, él después del último viaje en la catedral, y los chicos, sus queridos hijos, tanto Mercedes como Mariano, como su nieta mayor, en Mendoza. Todos separados. Claro. Y su nieta menor sepultada en Francia. Oh. Sería un enorme gesto construir con el Perú el Panteón de los Próceres y ponerlos allí. A mí me parece que sí, y yo totalmente de Junto con acuerdo. Belgrano, Claro, claro. el General Güemes, Claro, por decir. Claro. Y ahí nomás, pará de contar. Pa. Porque si no ya entramos después en la Miguel, política. un día te llevo al cementerio. Quiero ir con vos al Bueno, cementerio. vieron que hablaron, me gustó Puede la ser definición. fabuloso hacer el recorrido. Me gustó la definición, un viaje a la historia. Un viaje a la historia. Sí, la verdad que les agradezco porque lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias No, a vos, no te Miguel. imaginas nosotros. No, lo muchísimas disfrutamos. gracias Y a vos, estaremos, Miguel. estaremos muy pronto tal vez con algunas otras Por supuesto que experiencias. sí. Después en el otro día hablamos de estos viajeros ya más avesados, que viajaban de galera, es decir, levita, bien No se despeinaban. con viáticos, viajaban del Perú a Chile, de Chile a Buenos Aires, de Buenos Aires iban con una moneda a comprar No va a barcos a quedar. Europa y terminaron en el casino perdiéndose la platita. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. Muy bien. Pero Gracias, ahí Miguel. estamos. Muchas Muchas gracias gracias. y hasta pronto. Un cariño para todos. Por favor, por favor. Gracias. Bueno, ya venimos con la despedida Qué del viajero lindo. frecuente.